Hola, mi nombre es Daniel Buitrago, estudiante de Sociología de la UNAD en el curso Ruralidad y la Transformación Social. A continuación responderemos tres preguntas fundamentales para comprender qué entendemos por rural, cómo se construye este concepto realmente y cuáles son las tensiones que realiza la ruralidad social hoy en día. ¿Qué es lo rural? Para poder comprender qué es lo rural, nos iremos al texto de Romero 2012. Nos explica un poco de dónde nace este concepto de la parte más simple y cómo se va transformando hacia una categoría de debate. Anteriormente, este concepto de rural se definía como lo opuesto a lo urbano, siempre y cuando se hablara pues en términos de variable o variables de densidad poblacional o el tema de cuantitativa poblacional. Cuando se refería netamente a lo que tenía contacto con la naturaleza o para diferenciar los habitantes de la ciudad. Como para darle un significado, se referían siempre a lo rural como algo que tuviera que ver con tradicional o con lo puramente agrícola. Pues Romero destaca la nueva ruralidad, ya con un enfoque más finado entre desarrollo rural y desarrollo agrario. Lo rural se empieza a relacionar o se empieza a comparar con la estrechez con las ciudades. Actualmente podemos decir que lo rural se entiende como elemento espacial y multisectorial. De este tema, esta parte agraria o de la agricultura solo hace una parte o solo es una de las partes que integra todo este concepto. Que anteriormente, pues lo rural es una pequeña parte que se integra a la parte de los centros urbanos. Se realizan intercambios de actividades tanto del sector primario como del sector secundario. Como para resumir un poco todo el concepto, se podría decir que en lo rural hoy en día es ese territorio donde coexisten o comparten tanto empresas con alta tecnología, trabajadores no agrarios, campesinos, comunidades originarias del campo, por decirlo así, y pues todos con el fin de coexistir y tener dinámicas sociales entre ellas. ¿Cómo se construye socialmente lo rural? Para responder esta pregunta podemos decir que se construyen a través del concepto de territorio. El territorio es un social e histórico que siempre está en construcción y se va dando o construyendo, valga la redundancia, desde las prácticas, estrategias y desde las acciones que ejecutan cada uno de sus actores que conviven en esos territorios o que conviven en ella. Podemos decir que lo rural se construye socialmente de tres puntos muy importantes. Como primer punto de las relaciones, donde se asientan pues en redes de comunicación y socialización o sociabilidad. No se depende exclusivamente del Estado o nación, sino de las relaciones que se crean entre los actores en esos territorios. Como segundo punto, la multiactividad, donde se reconoce que las familias rurales ya no dependen sus ingresos solo desde la parte agrícola, sino que también de las acciones, los procesos no agrícolas también. Tercer punto, identidad territorial de cada región construye sus características o tiene características específicas que dependen desde cómo interactúan sus variables económicas, sus variables sociales, sus variables políticas y, y mismo van creando como esa identidad única que se construye por la misma sociedad que habita el territorio. Asimismo, pues estos tres conceptos lo que hacen es permitir comprender que lo rural no es un espacio solo dado por la naturaleza, sino que
Espacio construido a través de los actores sociales, a través de las instituciones, de la forma de organización que coordinan pues los actores en tanto en la producción y el consumo, generando estas relaciones entre sí. ¿Qué tensiones y problemáticas estudia la sociología rural? La sociología rural abarca la producción hasta los sistemas políticos, jurídicos, económicos y culturales. Usen, digamos, unas principales tensiones son el productivismo versus la sustentabilidad, de esta tensión histórica busca, donde siempre se busca como la equidad social y la preservación ambiental, y esta ha sido la tensión de estos puntos que son el productivismo versus sustentabilidad. Tenemos la estructura de poder y desigualdad. Se busca analizar las clases sociales agrarias y cómo hay unos sectores que son dominantes y que quieren imponer su hegemonía económica como cultural y que la definen como progreso, solo con el fin de tener estas prácticas. Tenemos los conflictos en el desarrollo rural. Si definimos desarrollo, se entiende que es un espacio de negociación y resistencia donde estas propuestas pues chocan con prácticas de la cultura local. Voy a decir que por último las transformaciones globales. La sociología rural estudia estos impactos a nivel global. De ahí cadenas agroalimentarias globales que monopolizan tanto el comercio y la manera en cómo restringen la participación de regiones productoras. Concluir, quería decir pues que lo rural deja de ser relacionado solo con naturaleza y pasa a convertirse en un territorio complejo donde hay diversidad, donde está en constante construcción social. La mirada de estos autores que, que pudimos leer en esas lecturas, valga la redundancia, a tener otra perspectiva de lo que es lo rural, poder estudiar esas tensiones entre lo local y lo global, entre la tradición y la modernidad, y entre el poder y la resistencia. Viendo así la manera en cómo realmente interactúa estos actores en todo lo complejo que podemos abarcar en lo rural. Muchas gracias, mi nombre es Daniel Buitrago.